escuchar algunos audios de sus presentaciones. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Roy Campos, actuario, matemático por la UNAM y sobre todo presidente de Consulta Mitofsky. Querido Roy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, mira, me llama la atención cómo me presentaste. ¿Por qué? Porque dijiste actuario matemático de la UNAM. ¿Y por qué? Es. Porque en el debate vimos algo de la polarización que se ha causado en el país. Salomón Chertorivsky inicia, dice, ¿no? Soy economista. No dice de qué, de dónde. No dice que, ¿sí? De qué dónde, ¿no? Porque es del ITAM. Pero luego Santiago Taboada dice, soy abogado por la UNAM. Es decir, está mal visto con esta polarización de ser del ITAM, ¿no? A pesar de ser una buena escuela, y ser del UNAM está bien visto. Uno sí lo luce y el otro no lo luce, ¿no? Y entonces me presenté de la UNAM. Y la otra es la diferencia de esta presentación. Clara Brugada habló claramente del proyecto de Claudia Sheinbaum. Y dice, vamos, segundo piso de la transformación y gobernaría junto con Claudia Sheinbaum, es decir, me monto en el proyecto. Santiago Taboada hasta el final dijo lo de Xochitl y Salomón Chertorivsky nunca mencionó a Maínez. Nunca mencionó a Maínez, ¿no? Sí, a ver, tú que eres experto en esto, tienes muchos años ya analizando candidatos, las propuestas, obviamente parte también de lo que es su lenguaje no verbal. ¿Cómo los calificarías a cada uno de ellos? Mira, primero para que todos los que lo vieron, que no fuimos muchos, por cierto, pero para todos los que lo vieron, porque era un domingo de puente. Hay un error de entrada, ¿no? Ponerlo en un domingo previo a un puente o dentro del puente. Sí, no, y oye, y no nomás y el de Jalisco fue a las 7 de la mañana. O sea, nada más es domingo de puente a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, los que lo ven directamente pueden no haberlo visto, ¿no? Y los que lo ven en repeticiones, en fragmentos y en análisis pueden haber sido ya muchos. Bueno, que es los que nos están escuchando ahorita. Entonces, los que lo vimos, tenemos que entender que todo lo que escuchamos, todo lo entrenaron y lo dijeron en sus entrenamientos y en sus espejos y en sus sesiones, a lo mejor 100 veces antes de lo que vimos. Es decir, iban muy bien entrenados, o sea, iban a no equivocarse. Entonces, aunque Clara se veía a veces media dubitativa, como que tenía que estar leyendo, como que de repente se le iba la onda, ¿no? No, el formato les permitió leer, ¿no? El formato leer. Y entonces todo lo que dijeron lo leyeron o lo tenían anotado en notas, una cosa así, y lo que podía alterar es un poco el orden, ¿no? En qué momento me ataca, entonces cuando me ataque de esto le voy a contestar esto, y entonces que si se les cayó el metro, sí, a ti cómo no se te cae la cara de vergüenza de ser PRI. O sea, todo estaba como, ya sé lo que me van a atacar, y ya sé lo que voy a responder. Y yo sé lo que voy a contestar, ¿no? Y pues para eso sirven los media training y los simulacros de debate y demás, ¿no? Digo, esto ya hay mucho tiempo que se hace. No, entonces la pregunta es, por ejemplo, a un debate que va, los que lo vemos de fuera, digamos, vamos a entender cuál es su estrategia. No va. Luego, cada uno de ellos en su diseño de debate es qué momento dejo para que se acuerden de lo que dije, ¿no? Entonces, el hecho de que llevo palomitas es para que se acuerden de las palomitas. O sea, entonces nos acordamos que Salomón Chertorivsky y palomitas, y luego llegó un momento, pues no, yo sé que no me van a hacer caso, no me hacen caso, y no le hacían caso, ¿no? Y llegó un momento de que les dijo, aquí estoy, porque parecía, y eso pareció al final, un debate de dos personas y un tercero que estaba haciendo spots, ¿no? Que le hablaba al público y la propuesta como para filmar pedacitos y luego transmitirlos en redes y en spots. Entonces, porque nadie le hacía caso. De hecho, a Salomón lo mencionaron solo para alabarlo. No, te felicito, te reconozco esto y sí hiciste esto, pero no consiguió que nadie se peleara con él. ¿Qué es lo que realmente buscaba él? Que alguien le dijera que no. Pero como que nadie lo peló, ¿no? ¿No? Tenía su propio discurso, pero no se engancharon con él porque, pues finalmente, como sabemos que él está muy abajo en las encuestas, pues no tenía tiempo, no valía la pena perder el tiempo en enfrascarse con él en alguna discusión. Oye, y él no logró que lo hicieran, porque también buscaba lograr. Y él sabía que no lo iban a hacer, y entonces, bueno, fue el único que mencionó su nombre. Nunca nadie dijo que soy Clara Brugada ni soy Santiago Taboada. En cambio, Salomón 3 veces dijo, soy Salomón Chertorivsky.
se sabe el menos conocido, se sabe el más atrasado y se sabe el que necesita que lo conozcan, como diciendo, vean qué buenas propuestas hago, pero que no se les olvide quién las hizo. Soy Salomón Chertorinsky. Y se centró más en el tema de la salud. Yo pensé que iba a destacar más su experiencia al frente de la Secretaría de Desarrollo en la Ciudad de México, pero me parece que se van a quedar con lo de los palomitas, ¿no? No, lo de las palomitas, y es el único que hizo una propuesta que no esperábamos. Todo lo demás era esperable, ¿no? Todo lo esperable, menos lo que él propuso de sacar al aeropuerto. Pues esa ha sido una propuesta que no habíamos escuchado, sacar al aeropuerto, ¿no? Entonces, yo creo que estuvo muy interesante para que nos demos cuenta de las estrategias. Ahora, la pregunta de quién ganó, de una vez bueno, ya dinos quién ganó. No, nadie gana, o sea, nadie gana. Es decir, si todos salen con su golpe, es decir, los que lo vieron, que iban con Clara, vieron a Clara. Los que iban con Santiago, iban con Santiago, y los que iban... cada quien quiso ver ganador al que quería ver ganador. Sí. Y no, y te defiende de que fue el que más propuestas hizo, y qué bueno que le pegó, la puso en ridículo, lo puso en ridículo. O sea, cada quien alaba a suyo. Y entonces lo que miden estas encuestas de quién ganó es quién lo vio. No quién ganó, sino quién lo vio. ¿Quién lo vio? Entonces Roy, la pregunta... tengo que ir a un corte muy breve. ¿Nos puedes aguantar unos minutos en la línea? Claro que sí. Gracias, Roy. Estamos conversando con Roy Campos. Una pausa y volvemos. Línea en alta tensión continuará en un momento. Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milenio. Bien, pues ya estamos de regreso, 13 horas 22 minutos, y en la línea telefónica está Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Estábamos conversando con él antes del corte sobre el primer debate chilango. Entonces decías, Roy, que lo único que te sorprendió de las propuestas de los tres es el sacar el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, y voy a aprovechar esta propuesta de Chertorinsky para hablar del formato. El formato, sí. un buen formato, habla algo así. Luego en mesa, se me hace muy grande la mesa, creo que deberían haber estado muy cerca uno del otro, de repente parecían muy alejados, ¿no? Pero debería haber estado más cerca, pero no importa, ellos así lo acordaron, está bien, alguien impuso esa regla. Los moderadores, bien, para las reglas que les pusieron. ¿A qué me refiero? Ellos dicen que era moderación activa. No hubo moderación activa. No hubo, es lo que yo decía al principio, ¿no? Pues fueron presentadores, dijeron cuál era el formato, marcaban los tiempos y se acabó, ¿no? No hubo más. Y cuando se acababa la discusión en el colchón, porque lo del colchón de tiempo se me hace bien, es una estrategia de cómo lo administró. El que mejor lo administró fue Santiago Taboada. Al final él cerraba y le quedaba tiempo. O sea, no, pero era una estrategia, ¿no? Era más participaciones cortas y no largotas, entonces él administró mejor. Pero en ese formato, de repente, si se paraba la discusión, entonces ellos podían hacer una pregunta, pero una pregunta general. Moderación activa hubiera sido que el moderador de repente volteara con Clara Brugada y le dijera, el candidato Santiago Taboada le acusa de que usted compró un departamento en 350 pesos, ¿no? ¿Qué tiene usted que decir de eso? ¿No? O que voltearan con Taboada y es la candidata Clara Brugada lo acusa de que usted, un cártel inmobiliario que protegió tal, o sea, que les hiciera preguntas que no quedaran contestadas hacia el auditorio, o ir con Salomón Chertorinsky y decirle, usted propone sacar el aeropuerto, ¿y qué va a hacer con los viajeros? ¿Y a dónde los va a llevar? ¿A la AIFA? Bueno, ¿y cómo los va a llevar? ¿No? Sí. ¿Y cuánto va a costar llevar? O sea, que no nomás dijera la fácil decir, sacamos al aeropuerto porque porque los chilangos merecemos un aeropuerto bueno. Pues sí, pero el aeropuerto del AIFA no está en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué nos puedes decir, Roy Campos, sobre su lenguaje no verbal, su imagen, el vestuario? Los dos iban de saco, sin corbata, en fin, ¿qué te dice todo esto? Mira, o también, lo mismo que dije al principio, todos iban preparados, es decir, todo esto lo ensayaron, o sea, de la imagen, los colores, cómo iban vestidos. Era domingo de puente, la corbata los aleja del pueblo, no te pongas corbata. Que más informales. Sí, no, imagínate, en domingo de corbata, pues pareces político viejo. O sea, no, entonces, pues no te pongas, entonces los hombres de corbata, y ella también relajada, bien vestida, ¿no? Ella, por ejemplo, parecía que titubeaba más,
pero porque sí habla ella, no era de que así es siempre. O sea, no, Como de lectura y de hablado es así, ¿no? Medio sí, sonolento. no, exacto. Clara Brugada no es alguien que se para en un escenario, es Clara Brugada la de siempre. Yo la vi bien, o sea, la vi bien. A ver, conectándose a su público. En cierto momento les dice eso de que no quieran a Iztapalapa, es clasismo, ¿no? No habían dicho nada contra Iztapalapa más que la gente no tiene agua, etcétera, pero parte del mensaje que quiero mandar es: yo soy la de Oriente, ¿no? Yo soy la del pueblo, ustedes son los de allá, los fifís, ¿no? Entonces es que un poco también lo que digo del ITAM y de la UNAM es poner a esta polarización vigente, y les digo, esto es clasismo, ¿no? Entonces, Que es parte de la estrategia de Morena y de la misma campaña de Claudio. sí. Entonces, a mí me gustó y un poco también. Esto cambia las preferencias. A ver, un debate en sí no cambia las preferencias. Lo que intenta cambiar es la campaña. O sea, quieren a partir de ese momento los candidatos evalúan lo que pasó en el debate, si tuvo efectos. Es decir, a ver, es que a la gente sí le molestó que dijera esto, o ella se notó nerviosa con este tema. Entonces, evalúan el debate para ver hacia dónde mover la campaña. Y entonces, Por ejemplo, un tema básico, obviamente por el contexto y la sequía, la crisis hídrica, es el tema del agua, ¿no? Y el tema de la sí, falta de agua en la ciudad en general, pero en particular en Iztapalapa, que es una a demarcación que ver, ha sufrido por falta de este líquido durante décadas. el agua estuvo vigente desde la primera hasta la última parte, ¿no? El agua, acusando siempre a Clara, ¿no? El agua de que hay barcos sin agua, de que da clases de natación sin agua, Sin agua, de sí. que cobran sin agua, de que no tienen agua, aprovechando la coyuntura, ¿no? O sea, también de que hay falta de agua en este momento en todo el país, pero no le han invertido al agua, etcétera. Y entonces ella un poco diciendo, pues que sí, etcétera, pero ese se ve que en el tema de estrategia va a ser de aquí en adelante un tema vigente que van a estar los dos, porque también Chertorivsky habló del tema, ¿no? Entonces yo creo que el agua estuvo vigente. Fíjate nada más, Taboada inició con 3 temas que seguramente investigó: el metro, o sea, ¿no? La caída del metro, línea 12, que no ha terminado la línea 1 bien, etcétera, el metro, el agua y la inseguridad, ¿no? Y le empieza preguntando: ¿a poco vives más seguro? ¿Y a poco tienes agua bien? O sea, todo esto es medido, investigado, y a partir de ese momento vuelven a investigar para ver cuál fue la que molestó más, el que puede haber interesado más a los que llaman indecisos, ¿no? Pero entonces yo creo que lo que busca un debate es cambiar la campaña, ¿no? Cambiar la campaña. Sí, como decías, mí, la gente no cambia su decisión, o sea, un debate no lleva a la gente a que lo cambie, pero entonces no. sí lo consideras un parteaguas, este primer debate. Sí, yo creo que todos lograron lo que quería. Para Clara era un momento de riesgo, ella va adelante, era un momento de riesgo, y entonces decidió no correr el riesgo, lo corrió y salió bien. Para Taboada era un momento de oportunidad, pues lo hizo, atacó y oportunidad. Y para Chertorivsky, pues un momento de crecimiento, darse a conocer, y creo que lo hizo bien. Entonces yo creo o sea que los 3... tú hablarías de que a los 3 les fue bien en términos generales con base a sus expectativas y a la estrategia que definieron cada quien. En otras palabras, nadie perdió. O sea, no es que nadie haya ganado, nadie perdió. O sea, ¿lo consideras un empate técnico entonces? No, un empate técnico no. Un empate técnico no, porque cuando hay un debate y el que va adelante no pierde, pues en el fondo ganó, ¿no? Ya corrió su primer riesgo de 3 riesgos que va a comer y salió sin golpes. Entonces creo que un poco la ganadora es Clara, no por su buen debate, sino por no haber perdido. ¿Y eso todavía no se ha registrado en encuestas, etcétera? ¿Todavía no hay alguna modificación? Y no se va a registrar inmediatamente, ¿no? Esto se registra a lo largo de la semana. Pues muy bien, Roy, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, muy interesante como siempre escucharte, y ojalá nos permitas hablar también más adelante sobre las campañas a la presidencia de la República. Claro que sí, hasta luego. Muchísimas gracias, Roy Campos.